Y nos vamos ahora a lo que está pasando en la convención, porque la Comisión del Sistema de Justicia repuso una indicación que permite la insistencia del Congreso de Diputados y Diputadas por sobre la Cámara de las Regiones, un inciso clave en el sistema político que antes había sido rechazada por el Pleno. Bueno, vamos a conversar sobre esto y un trabajo intenso de este fin de semana con Constanza Schanhaut. ¿Cómo está, Constanza? Buenos días. Hola, Frecia, muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros este día lunes. Primero, ¿por qué se reponen estos incisos que habían sido rechazados? Y luego ya entramos de lleno a lo que significa esto en concreto, Constanza. Mira, se trata de un inciso que viene a complementar el contenido de la tramitación en el Congreso, en el Poder Legislativo. Y eso es una norma que necesita cerrar. Por cierto, esto está dentro del reglamento porque está tramitado en la Comisión número 6 en materia de conflictos de competencia que establece la Corte Constitucional, donde también debe resolver conflictos de competencia, por ejemplo, cuando hayan algunas materias de ley en las cuales no quede claro si es que concurre o no concurre la Cámara de las Regiones. Y por tanto, el mismo conflicto podría surgir en la medida en que no sabemos qué es lo que pasa cuando hay diferencias entre ambos órganos, entre el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Es una norma que se requiere para que no quede un vacío completo en la tramitación. Y esa es la fundamentación, que es lo que se está discutiendo, lo que se discutió ayer también en la Comisión de Sistemas de Justicia. Bueno, de un sector de la derecha se acusaba de mala fe, decían que eran normas que ya habían sido rechazadas por el Pleno. Por eso le preguntaba yo por qué reponerlas y cómo respondían desde su sector para estos grupos que señalaban, o convencionales mejor dicho, que decían que era de mala fe lo que se estaba haciendo con devolver en los incisos. No creo que sea de mala fe, creo que finalmente es el Pleno el que tiene la última palabra. Es que como había sido rechazado en el Pleno, por eso le pregunto. Sí, por cierto, pero fue rechazada en el Pleno una norma que viene de la Comisión de Sistemas de Sistema Político. Aquí lo que vamos a votar es un informe de Sistemas de Justicia que viene con un abordaje que es distinto y que, como te explicaba, tiene que ver con los conflictos de competencia y, por cierto, también tiene que ver con el necesario cierre de la tramitación legislativa, que es un asunto central en sistema político. Ahora, si es que esa norma no pasa, digamos, por sistemas de justicia, eventualmente va a haber una discusión respecto a un vacío. Y cuando hay un vacío vamos a tener que resolverlo más adelante en el proceso de armonización o de transitoria. El punto es que seamos capaces de terminar el sistema político y lo hagamos dentro del marco del reglamento, y esto está dentro del marco del reglamento. Y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Constanza, en otros temas y a propósito de normas transitorias, ¿qué va a ocurrir con algunos temas que son a más corto plazo? Por ejemplo, con los mandatos presidenciales, el actual mandato. Y vamos con eso primero y después entramos a la Cámara de las Regiones. Y ahí viendo también los plazos para los actuales senadores y eso. Bueno, esto todavía está en discusión. Ayer venció el plazo recientemente para poder presentar las distintas propuestas de normas transitorias. Nosotras hicimos nuestras propuestas en conjunto con otros colectivos de la convención y es esta semana donde se van a votar estas propuestas en general en cada una de las comisiones para, con posterioridad a la próxima semana, sea ya discutido derechamente en la Comisión de Normas Transitorias, donde yo también voy a participar. Por tanto, hay que ver todas las propuestas que están sobre la mesa. Ahora, en materia de reelección, nosotros, al menos como Frente Amplio, hemos sido claros, y es parte de la propuesta que presentamos el día de ayer, que es que las reglas de reelección con las que fueron elegidas las autoridades actualmente sean las que les rijan hacia adelante y que, por tanto, las nuevas reglas que contemple la Constitución empiezan a regir con posterioridad, digamos, desde las próximas elecciones y no desde las que ya ocurrieron, y eso para
de alguna manera resguardar también este equilibrio entre la necesaria implementación de la Constitución, pero también el respeto a los mandatos populares de la última elección. Eso, y entonces también corre, por ejemplo, para los senadores actuales, ¿no? Si el Senado ya sería reemplazado por la Cámara de las Regiones, entonces los senadores últimamente elegidos, digamos, tendrían que terminar su mandato según la propuesta que ustedes presentaron. Mira, esto es precisamente uno de los asuntos que nosotros hemos aclarado con anterioridad, que tiene que ver con respetar la legislatura de 4 años que tenemos hasta ahora, que es la legislatura, digamos, presidencial o de diputados y diputadas. Efectivamente, hay que ver una forma de transición del actual Senado, que como sabemos, en la medida en que tiene elecciones desfasadas, claro, tenemos senadores que van a cumplir su periodo completo en la próxima elección, pero va a estar la mitad de los senadores que les va a faltar 4 años para terminar su periodo. Y esa es una discusión que todavía está abierta. Queremos ver la mejor solución que efectivamente, como te decía, resguarde este equilibrio entre el mandato popular, pero también la necesaria implementación de la Constitución. Y eso requiere la implementación de la Cámara de las Regiones. Y ahí hay distintas fórmulas que se están evaluando, que por cierto tienen que ser conversadas públicamente para poder hacer ese equilibrio y poder avanzar de la mejor manera en la implementación del Congreso, del nuevo Congreso Nacional. Hay una de las normas aprobadas y que pasa al borrador que tiene que ver con la democracia paritaria, importante en este fin de semana, los últimos días de trabajo, Constanza. ¿Eso ya estaría como armado o pensado cómo se va a aplicar de manera gradual, o cómo se haría aplicando para que los órganos del Estado vayan recomponiendo como se debiese ser en caso de que se apruebe? Sí, también presentamos una norma transitoria ayer que elaboramos junto a las constituyentes que fuimos parte de la construcción de la norma de paridad. La idea, o al menos nuestra propuesta, es que la paridad en los órganos de elección popular colegiados sea implementada desde la próxima elección. Eso aplicaría para tanto Congreso de Diputados y Diputadas, Cámara de las Regiones, las asambleas regionales y los consejos municipales, es decir, todos los órganos colegiados que desde la próxima elección ya cuenten con paridad de género, esto es al menos 50% de mujeres en su integración, y en los órganos que requieren nombramientos o designaciones, eso tendría que ser de forma más progresiva, digamos, mandatando a que las próximas designaciones o nombramientos vayan en dirección a ir cumpliendo el principio de paridad. Entonces, de manera que si hay un directorio de empresas públicas, por ejemplo, que está compuesto en un 100% por varones, que las integraciones que vengan hacia adelante vayan a tener que ser solo de mujeres hasta que se logre el principio. Pero eso sin forzar, digamos, una transformación hacia ahora. Así que quienes decían, teníamos constituyentes que decían cuántos hombres se quedarán sin trabajo, eso no es cierto. La implementación de la paridad va a ser progresiva y va a ser respetuosa también de los cargos y de los trabajos que actualmente se tienen. ¿Qué va a ocurrir, Constanza, con el tema de los independientes y las organizaciones políticas? ¿Qué va a ocurrir? Sí. Bueno, también hay una... Sí. Bueno, a propósito de pluralismo político, es que también se incorporó una indicación a través de la Comisión de Sistemas de Justicia, y eso es lo que va a tener que resolver el Pleno en la próxima, bueno, ya no la próxima, esta semana, al final de esta semana, cuando sea el Pleno de Sistemas de Justicia. Ahí hay una alternativa para avanzar, pero no es solo de los independientes, ojo, en general es la regulación sobre organizaciones políticas, la que se va a discutir, y eso evidentemente tiene alguna alusión a la participación de independientes. En cualquier caso, que esto no quede constitucionalizado no significa que no exista, sino que va a tener que ser una regulación que quede a nivel legislativo. Nosotros debemos tener una legislación como la actual, ya sea de partidos políticos o de organizaciones políticas, así como las leyes electorales que facilitan o que, digamos, dan las condiciones de participación de todas las personas en los procesos electorales. Y entonces ahí hay un marco de acción
que le quedaría al legislador. Bien, ahora decía, para esta jornada, o sea, para esta semana, como trabajaron casi de largo, ¿no? Pasaron de largo la semana anterior con el fin de semana. Y hoy, ya para terminar, Constanza, ¿qué es lo que se ve en la convención? ¿Qué es lo que se ve para la convención esta semana? Bueno, esta es una semana importante porque terminamos los plenos de votación de normas permanentes. Ujú. Hoy día tenemos un pleno para el segundo informe de sistema político, donde tenemos que zanjar algunos temas de probidad sobre policías, tratados internacionales y estados de excepción. Con eso ya cierra el trabajo de la Comisión de Sistema Político. Nos falta el segundo informe de sistemas de justicia. Queda un informe de medio ambiente, uno de pueblos originarios y uno de derechos fundamentales, donde vamos a ver, por ejemplo, las normas de educación. Y con eso ya cerramos el texto, el borrador de texto constitucional, y empieza la labor, por un lado, de la Comisión de Armonización, que es la comisión que, con todas estas normas que ya aprobamos, va a organizarlas, sistematizarlas, darles coherencia, como te decía anteriormente, identificar también dónde hayan vacíos que haya que llenar, donde hayan contradicciones o duplicaciones, para dejar el texto lo más completo, coherente y limpio posible. Y paralelamente va a estar trabajando la Comisión de Transitorias para ver todo lo que hablábamos recién, cuáles son las normas de implementación progresiva de la Constitución, que dé certeza respecto a lo que tenemos actualmente, pero que permita una efectiva implementación del texto constitucional. Y finalmente la Comisión de Preámbulo, que es la comisión a cargo del texto inicial de la nueva Constitución, que es una parte, yo creo, muy bonita de las constituciones, que le dan el sentido histórico, que justifican el texto, que le dan un sentido general, ¿no? Son como las introducciones a los textos o los prólogos de los libros. Así que esas son las 3 tareas que nos van quedando, y así que, bueno, al final de esta semana ya todos van a poder meterse a convención.cl y ver efectivamente qué es lo que aprobamos, sin las confusiones de lo que se supone que se aprobó, lo que no, las discusiones parciales, sino en definitiva qué es lo que sí quedó en el texto constitucional, y estoy segura que va a ir respondiendo a los intereses y las necesidades de la ciudadanía que tenían sobre este proceso. Sí, y ahí también actualizando lo que pasó este fin de semana, que harto se avanzó, sábado y domingo. Constanza, muchas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ti, Precia, que estés muy bien. Igualmente.